Capítulo 197. Charis Turner. Janet se quedó mirando mientras las persianas se cerraban lentamente con los ojos muy abiertos. Yacía en la cama rígida como una tabla. Se oyó un crujido cuando Ethan levantó las sábanas y se unió a ella. Se apoyó en un codo y se sentó a horcajadas. Sus muslos con su pierna larga y musculosa. Sus dedos acariciaron su cabello y los extendieron sobre la almohada. ¿Estás dormido? La mano de Ethan se deslizó lentamente alrededor de su cintura, luego bajó por la parte delantera de su pierna. Chasqueó la lengua juguetonamente. ¿Cómo estás sujetando tus piernas con tanta fuerza cuando ya estás profundamente dormida? Sus palabras solo hicieron que Janet apretara aún más sus muslos, impidiéndole hacer lo que él quería. Si sigues así, deslizaré mis dedos dentro. Sabes que no puedes detenerme. La voz de Ethan era baja y peligrosa. Él sopló suavemente en su oído antes de presionar sus labios contra la piel sensible. No, soltó Janet antes de que pudiera detenerse. Ethan. Se mordió el labio inferior para evitar que temblara. La estaba asustando. No había pasado por alto el enorme bulto de su entrepierna cuando se habían duchado junto antes. ¿No vas a decir algo más? Ethan le susurró ahora. Su cálido aliento se deslizó hasta su nuca. El olor de su gel de baño permanecía en el aire. Cuando Janet no respondió de inmediato, él se apretó más contra ella hasta que su amplio pecho cubrió el ancho de su espalda. Ethan le dio un apretón en el muslo antes de desviar su atención a sus hombros. Allí acarició su piel con toques ligeros, como plumas antes de quitarle el tirante del camisón. Podía sentir su escalofrío mientras corría por su columna. Se inclinó y lamió la curva de su cuello. Cuando ella todavía no se dio la vuelta, Ethan finalmente la hizo rodar para que quedara frente a él. ¿Estás llorando? ¿Tienes tanto miedo de mí que llorarías? ¿No fuiste tú quien me pidió que te llevara a la cama antes? Janet olfateó. Era cierto que estaba un poco asustada porque escuchó que la primera vez siempre lo leería, pero sabía que ella también lo deseaba. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo hablando tonterías? No es como si me estuviera resistiendo. Ella desvió la mirada mientras hablaba. Avergonzada por lo ridícula que estaba actuando, Ethan rió suavemente. Entendió perfectamente lo que ella quería decirle. Le pellizcó la mejilla y la besó suavemente y con afecto. Fue un beso de consuelo. Cuando se apartó preguntó, ¿todavía tienes miedo? Janet negó con la cabeza. Sus mejillas ardían cuando Ethan sonrió. En ese caso, besémonos un rato, ¿de acuerdo? Tomó su rostro con ambas manos y se abalanzó para darle otro beso más largo. Janet amaba sus besos. Sus brazos serpentearon instintivamente alrededor de su cuello para acercarlo más. En el siguiente segundo, sin embargo, ella se estremeció y empujó contra sus hombros. ¡Ethan! Deja mi barriga en paz, tengo cosquillas. Ethan se rió y le dio otro beso. Ya había terminado de jugar. Se cernió sobre ella atrapándola entre sus poderosas piernas. Ella había avivado el fuego de su deseo y él ya no podía contenerlo. Hizo un trabajo rápido al desechar los pantalones de su pijama. Puedo ponerlo, ¿verdad? Incluso mientras preguntaba, ya estaba frotando su ingle contra la de ella. Janet se mordió el labio inferior vacilante. Aprovechó la pausa y se quitó la camiseta del pijama. No tenemos nada mejor que hacer por el resto de la noche. También podríamos, ¿verdad? Janet no tenía motivos para negarse. Por supuesto, finalmente habían aclarado sus malentendidos, por lo que no tenía sentido contenerse. Ella sintió. Su voz era tranquila y tímida, pero Ethan la oyó. No necesitaba más estímulo. Con un movimiento rápido, él le levantó el camisón para revelar sus grandes pechos. Janet sintió un calor que se precipitaba hacia sus muslos y su pulso se aceleró por la anticipación. Ethan podía decir con eso que ella estaba lista para él. Cogió la mesita de noche y buscó a tientas en el primer cajón. Había comprado una caja de condones poco después de confesarle su afecto a Janet. Poco sabía entonces que él no tendría ningún uso para ellos hasta ahora. Justo cuando finalmente pudo encontrar la preciada caja, su teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. Ethan gruñó. Ya se había visto frustrado por una llamada telefónica una vez. No estaba dispuesto a dejar que sucediera de nuevo. Agarró el dispositivo con la intención de colgar y apagarlo por completo. ¿Quién es?, preguntó Janet, curiosa. Se sentó y miró por encima de su hombro. Miró su teléfono y vio el identificador de llamada en la pantalla que decía Charis Turner, el nombre de una mujer. Capítulo 198. Regresando. Su intuición le dijo que algo andaba mal. Charis era el nombre de la mujer que Janet había visto en el teléfono.
Janet había vivido con Ethan durante tanto tiempo, pero él nunca había mencionado nada de ella. Ella no creía que tuviera una relación cercana con cualquier mujer. Además, considerando que la mujer lo había llamado en este momento, parecía evidente que tenían una relación especial. Ethan sabía que Charis regresaba de viaje. Simplemente no esperaba recibir una llamada de ella a esta hora. Es una conocida. Creo que me ha llamado para decirme algo. Ethan explicó brevemente. No podía pensar en nada más cuando Janet estaba acostada a su lado. Su cuerpo era suave y tierno, como si no tuviera huesos. Aunque se veía pequeña, las ondas de placer habían explotado en el cuerpo de Ethan mientras tomaba su cálida carne, mientras acariciaba su piel. Ethan no pudo contener más su emoción. Se inclinó más cerca para besarla de nuevo, pero Janet lo apartó. ¿Por qué no lo has mencionado antes? ¿Por qué te llama tan tarde en la noche? Janet preguntó, ladeando su cabeza hacia un lado. Ella vive en el extranjero ahora, es de mañana allí. Probablemente esté demasiado ocupada para recordar la diferencia horaria, dijo. Pasando su brazo alrededor del hombro de Janet, Charis era una adicta al trabajo. Se ahogaría en el trabajo y olvidaría que tenía una vida personal. A Ethan le gustaba colaborar con esas personas que anteponen el trabajo a todo lo demás. Esa fue una de las razones por las que inició un negocio con Charis. Janet sintió que había algo más en ello. Las cosas no eran tan honestas como Ethan las hacía parecer. No deberías devolverle la llamada, probablemente tenga algo importante que decir. Ethan no estaba de humor para hablar con Charis, quería seguir besándose con su esposa, pero Janet quería que le devolviera la llamada. Si no lo hacía, solo despertaría sus sospechas. Ok, la llamaré ahora. Ethan tomó su teléfono y llamó a Charis. Era ruidoso al otro lado de la línea. Charis estaba en California, estaba en sus vacaciones anuales y acababa de terminar un viaje corto. ¿Qué pasó? ¿Estabas tan absorto en el trabajo que ni siquiera tuviste tiempo de contestar mi llamada? Charis parecía entusiasmada. Son las 11 de la noche en San Francisco. Ethan tiró de Janet en sus brazos. Sus labios fruncidos y su rostro hosco aumentaron su deseo de besarla. Se veía adorable. Se inclinó hacia adelante y volvió a morderle el labio. ¿Qué pasa?, preguntó por encima del teléfono con la esperanza de terminar la conversación pronto. Regresaré la próxima semana, ¿verdad? Quiero traerte un regalo. ¿Quieres algo en específico? Pero nada demasiado caro, ¿de acuerdo? De hecho, he ganado algo de dinero con el proyecto anterior, pero Garrett me ha estafado. No, gracias, si no hay nada más, colgaré, respondió Ethan concisamente mientras su mente se llenaba de otros pensamientos. Ok, vamos a ponernos al día después de que regrese. No los he visto en mucho tiempo. Charis colgó el teléfono. Ella conocía muy bien a Ethan y de inmediato supo que, a juzgar por su tono, parecía obvio que no quería hablar Ethan más con ella en ese momento. Ethan dejó su teléfono. Sin embargo, Janet todavía parecía infeliz. Podía escuchar la voz apagada de la mujer del otro extremo. Solo pudo distinguir la última oración donde Charis dijo que quería ponerse al día con Ethan. Me llamó para decirme que iba a volver. Ethan apartó la manta y hundió la cabeza en el pecho de Janet, salpicando pequeños besos. Seguimos, pero Janet ya no estaba de humor para tener sexo con él. Ella lo empujó inconscientemente y le preguntó, ¿ustedes dos son cercanos? Charis parecía una excelente mujer que había estudiado y trabajado en el extranjero. Además, quería verlo a primera hora de su regreso. Su intención parecía obvia. Ethan sintió que algo le molestaba a Janet. Entendió que no podía tener sexo con ella en esta noche. Se apartó de Janet y se recostó en la cama, estrechándola entre sus brazos. No hemos estado en contacto por un tiempo, dijo, mirando al techo. Después de pensarlo un momento, agregó. Ella también trabaja en el grupo Larson. Ella es una alta ejecutiva. Ella ha estado explorando el mercado extranjero. Probablemente la conocerás después de que regrese. Capítulo 199. Janet saltó de la cama y miró a Ethan en estado de shock. ¿Cómo es que conoces al ejecutivo del grupo Larson? Ella era mi compañera de clase de la escuela secundaria, dijo Ethan con indiferencia, apoyando la cabeza en el brazo de Janet. ¿Compañeros de secundaria? Entonces, ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. ¿A qué escuela fuiste?, preguntó Janet, examinando su rostro. La pequeña lámpara de mesa era la única fuente de luz en la habitación. La cálida luz amarilla pareció suavizar los rasgos de Ethan. Preparatorio San Francisco. Ethan se encogió de hombros sin comprometerse. Teniendo en cuenta su identidad actual, no podía decir nada más. Mis maestros mencionaron una vez que es una de las mejores escuelas de la ciudad. Janet bajó la cabeza. Allí solo estudian niños de familias ricas e influyentes.
Todos tenían un coeficiente intelectual extraordinario y sobresalían en sus estudios. La gente común no podía competir con ellos. Janet se quedó en silencio. Un extraño sentimiento se instaló en su corazón. Ethan y Charis se conocían desde la escuela secundaria y habían estado en contacto desde entonces. Ella sintió que compartían una buena relación. Además, la mujer ahora era una alta ejecutiva en el Larson Group, lo que era un testimonio de su talento. Probablemente había sido excelente en todos los aspectos desde la secundaria. Janet no pudo evitar preguntarse si Ethan estaba enamorado de ella. ¿Qué estás pensando? Ethan frunció el ceño cuando Janet parecía distraída. Janet recogió su camisón del suelo, se lo puso y se tumbó en la cama. ¿Por qué nunca la mencionaste? Ella no es importante para mí, así que no sentí la necesidad de contarte sobre ella. Ethan le pellizcó la mejilla y la miró a los ojos. No estuve muy cerca de ella. Janet volvió la cabeza, no sabía si eran simples conocidos o no. Sin embargo, como Ethan lo dijo, Janet decidió creerle. Se recostó en la cama y se tapó con la cara con la manta. Una variedad de emociones consumieron a Janet. No podía quitarse de encima la inquietud en su corazón. Sentía que Ethan tenía demasiados secretos y, por alguna razón, no quería compartirlos con ella. El hombre siempre había sido un enigma. Ella no sabía mucho sobre él y parecía que él tampoco quería que ella supiera más sobre él. Solo quería que ella viera el lado que él eligió revelarle. Parecía que Ethan tenía personalidades diferentes y llevaba vidas diferentes. El corazón de Janet se hundió, se sentía como una paria de nuevo. No estaba de humor para intimar con alguien que ni siquiera estaba dispuesto a revelarle su verdadero yo. Bueno, se está haciendo tarde, me voy a dormir, murmuró. De espaldas a él, aunque Janet lo dijo, estaba completamente despierta. Los innumerables pensamientos que pululaban en su mente perturbaron su paz. Ella frunció los labios y le echó un vistazo. Secretamente esperaba que Ethan le contara más, sin embargo no pronunció una palabra, solo le escuchó suspirar y acostarse a su lado. El corazón acelerado de Janet se calmó y se hundió hasta el estómago mientras escuchaba el tic-tac del reloj. En ese momento, Ethan se movió detrás de ella, su pecho presionó contra su espalda mientras la abrazaba por detrás. Capítulo 200. Ethan apoyó la barbilla en el hombro de Janet y miró el lóbulo de rosado de su oreja. Un extraño silencio reinaba en la habitación. La tenue luz amarilla de la lámpara de la mesa los envolvía. ¿Quieres saber más sobre mi pasado? Janet escuchó su voz retumbando contra su espalda mientras pasaba los dedos por su brazo, dibujando patrones en su camisón de seda. No te esfuerces si no quieres hablar de eso, murmuró Janet. Quería que él le contara todo, pero solo si él quería. No tendría sentido si ella lo obligaba a hacerlo. Nunca he estado en una relación con ella como crees. Ethan miró las persianas cerradas mientras recordaba el pasado. Charis estaba en la misma clase que Ethan y Garrett en la escuela secundaria. En ese entonces, solo ellos tres pertenecían a familias influyentes. Los tres compartían las mismas aficiones y naturalmente se hicieron amigos. Cuando Ethan estaba decidido a iniciar un negocio, Charis dejó pasar la oportunidad de hacerse cargo del negocio de la familia Turner y se estableció en el grupo Larson con él. Teniendo en cuenta que la familia Turner y la familia Lester estaban asociadas entre sí, Charis sabía un poco sobre la familia de Ethan. También estaba al tanto de su doble identidad como Brandon Larson y Ethan Lester. Su amistad se hizo más fuerte a medida que pasaban juntos por todas las dificultades y obstáculos. Ethan siempre había sentido que Charis era una excelente compañera y amiga fiable, pero él no la amaba ni tenía sentimientos especiales por ella. Sin embargo, un día Garrett le dijo que Charis siempre había estado enamorada de él. El recuerdo aún era claro como un día. Garrett estaba borracho. «Eres un hombre sin corazón», se quejó, tomando otro trago de vino. Charis abandonó su negocio familiar solo para ayudarlo a iniciar esta empresa, para ayudarte a cumplir tus sueños, pero nunca respondes a tus sentimientos. A decir verdad, a Charis le gustas. Ella es inteligente y bonita. ¿Por qué no te quedas con ella? Tal vez porque Garrett ya le había informado a Ethan sobre los sentimientos de Charis. Ella le confesó su amor unos días después. Sin embargo, Ethan no estaba interesado en Charis, por lo que la rechazó. Charis era una mujer práctica. Solicitó una transferencia y se fue al extranjero para explorar el mercado extranjero y así expandir el grupo Larson. Ella había estado allí durante 3 años. Pronto, Ethan volvió en sí y apoyó la cabeza contra el hueco del cuello de Janet. Tenía la conciencia tranquila. Después de todo, él nunca estuvo involucrado románticamente con Charis. Creía que 3 años habrían cambiado muchas cosas. Es posible que Charis ya se haya enamorado de otra persona. Y él por su parte ahora estaba casado con Janet. Simplemente se sorprendió al enterarse del repentino regreso de Charis. Sin embargo, el negocio en el extranjero se completó con éxito.
por lo que naturalmente era hora de que Charis regresara. Sin embargo, Ethan sabía que Janet y Charis inevitablemente se encontrarían en el grupo Larson. Por lo tanto, Ethan le contó a Janet todo sobre Charis para evitar problemas innecesarios, pero aún así no podía revelarle completamente sus secretos. Ethan sabía que Janet no estaba feliz por eso, pero no pudo revelar que él era Brandon. Quiero saberlo todo sobre ti y Charis. ¿Sabes qué, Ethan? Se siente como si nunca te conociera completamente, murmuró Janet. Lamento no poder contarte todo ahora debido a mi origen, pero prometo contarte todo algún día. Ethan tomó a Janet en sus brazos como si quisiera derretirla en su carne y su sangre. Cerró los ojos y se recordó a sí mismo no pronunciar una palabra porque le esperaban muchos peligros impredecibles y no podría arrastrar a Janet. Capítulo 201. Ethan la sujetó con fuerza y Janet apenas podía respirar. Ella trató de zafarse de su agarre, pero Ethan pasó su pierna alrededor de Janet atrapándola en su lugar. Tengo problemas para respirar. Janet pateó sus piernas tratando de liberarse. Pero todavía estás enojada conmigo, murmuró Ethan, acercándola increíblemente más cerca. Janet podía sentir su cálido aliento soplando contra ella. Su piel hormigueaba y no podía pensar correctamente. Dios, me estás apretando, ni siquiera puedo hablar correctamente, dijo jadeando. Sin embargo, Janet recordó de repente que Ethan era el hijo ilegítimo de la familia Lester. La causa de la muerte de su madre seguía siendo un misterio para todos. Debe haber sido vergonzoso para él admitir su identidad. Janet sintió que él debió haber experimentado muchos contratiempos desde que era niño. Por lo tanto, no le parecía extraño guardar muchos secretos. Aunque Janet todavía no estaba feliz de que Ethan le estuviera ocultando algo, no pudo evitar sentir pena por él al mismo tiempo. Bueno, es un poco molesto saber que todavía estás en contacto con tu amigo de la secundaria, pero no me has dicho nada, ni una palabra. Me hizo sentir que todavía te sientes atraído por ella. Después de todo, es una mujer excelente. Teniendo en cuenta los antecedentes familiares de Ethan, Janet sintió pena por él. Quería aclarar todo de una vez por todas. Al ver que Janet no se resistió más, Ethan la abrazó con más fuerza y le besó la mejilla. Ella no es mi tipo. Luego le mordió el cuello y deslizó su mano debajo de su vestido. Solo te quiero a ti, le susurró al oído. No pierdas el tiempo, puedo darte algo de tiempo, pero tienes que contarme todo, pronto y sin más secretos. Janet le dio una palmada en la mano y se alejó más, manteniendo una distancia segura con él. Aunque Janet sentía pena por Ethan, una parte de ella todavía temía que algo estuviera pasando entre él y Charis. No quería acostarse con él a menos que le contara todos sus secretos. Ethan se rió entre dientes y rodó hacia su lado de la cama. Conocía muy bien a Janet. Si no estaba de humor, tratar de seducirla solo haría que lo odiara aún más. Ethan estaba decidido a acelerar su plan. Tenía que resolver los problemas de la familia Lester lo antes posible. Janet era la persona más importante de su vida y no quería seguir engañándola. Ethan tenía muchas dudas. Temía que exponer su identidad a Janet antes de resolver los problemas solo la pondría en peligro. Ambos se quedaron dormidos después de la conversación. Sus mentes estaban llenas de sus propios problemas y a la mañana siguiente Janet quería hablar con Ethan, pero no encontraba las palabras adecuadas para decir. Se sentía como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Mientras se cepillaba los dientes, Ethan se preguntó si debería hacer algo para aliviar la tensión. No quería que Charis se interpusiera entre ellos y arruinara sus vidas. Después de todo, quería pasar el resto de su vida con Janet. Te recogeré esta noche. Ethan pensó que podría invitarla a cenar. Janet estaba a punto de irse al trabajo. A ella tampoco le gustaba mantenerse alejada de él. Justo cuando estaba a punto de decir que sí, sonó el teléfono de Ethan. Rápidamente miró la pantalla y se burló. Deberías de recogerle y cenar con ella. Después de todo, ustedes dos no se han visto en mucho tiempo. Ethan suspiró y tomó el teléfono. Era Charis. Brandon, he llegado al aeropuerto. El conductor no está aquí. ¿Puedes venir a recogerme? Capítulo 202. Ethan se frotó la nariz y miró por la ventana. ¿No se supone que deberías estar de vuelta la próxima semana? Bueno, estoy un poco ocupado ahora. Le pediré a alguien que te recoja. Ethan escuchó los bulliciosos sonidos del tráfico desde el otro extremo de la línea. Charis logró escuchar sus palabras y respondió casualmente. Bueno, sorpresa, de todos modos, está bien si no puedes hacerlo. Lo resolveré yo misma. Aunque Charis trató de sonar alegre, Ethan pudo escuchar la decepción en su voz. ¿Estás libre esta noche?, preguntó expectante. No nos hemos visto en 3 años. ¿Nos vemos hoy? No estoy libre esta noche. Ethan pensó en Janet saliendo furiosa de la casa en un ataque de resentimiento. Quizás la próxima vez. Siempre dices que tienes que decirme a qué te refieres cuando dices la próxima vez. No te he visto en 3 años. Ni siquiera puedo invitarte a cenar. ¿Es mucho para preguntar? Charis gruñó. Siempre había sido honesta acerca de sus sentimientos.
El constante rechazo de Ethan la molestaba. Charis solo quería ponerse al día con él y no podía entender por qué Ethan la rechazaba constantemente. Ya no podía mantener la compostura. Estuve muy ocupado esta noche. Además, mañana estarás en la empresa. Te veré allí, murmuró Ethan. Podemos ponernos al día entonces. Charis conocía bien a Ethan, sabía que había sido indiferente hacia todos y estaba desprovisto de vínculos emocionales. Pero ella se había enamorado de él a pesar de eso. Bien, nos vemos mañana en la empresa. La sonrisa en el rostro de Charis desapareció cuando colgó el teléfono. Habían pasado 3 años, pero Ethan no había cambiado ni un poco. Agarró su teléfono y miró a lo lejos. El amor no correspondido fue doloroso. Solo ella sabía lo que se sentía amar tanto a alguien y no recibir nada a cambio. Se había enamorado de Ethan cuando estaban en la escuela secundaria. En ese entonces eligió comenzar un nuevo negocio con Ethan en lugar de hacerse cargo del negocio familiar. Ethan no tenía más que talento cuando empezaron juntos. Ella había pasado por muchas pruebas y tribulaciones con él. Ella había estado a su lado durante sus momentos más difíciles. Más tarde, el negocio de Ethan se recuperó y se convirtió en Brandon Larson, el director ejecutivo de Larson Group. Luego, ella le confesó su amor, pero él la rechazó. Charis estaba devastada. Dejó el país y se quedó en el extranjero durante 3 años. De hecho, esperaba que él se arrepintiera de su decisión y la persiguiera. Pero ni una sola vez en estos 3 años se había intentado ponerse en contacto con ella. Todos asumieron que ella habría seguido adelante, pero sus sentimientos solo se habían fortalecido durante estos 3 años. Ahora lo amaba más que nunca. Charis nació rica y hermosa, se consideraba a sí misma como la pareja perfecta para Ethan. La familia Lester era un desastre. Charis había asumido que Ethan la había rechazado porque quería deshacerse de su familia y desarrollar su carrera primero. Ahora que el grupo Larson estaba floreciendo, supuso que él tendría tiempo para pensar en su relación. Además, ahora tenía más éxito. Ella sola había empleado el negocio en el extranjero del grupo Larson. Estaba segura de recuperarlo esta vez. Sin embargo, Ethan parecía más indiferente ahora, ni siquiera quería hablar con ella. El corazón de Charis se hundió con abatimiento, pero rápidamente se consoló pensando que incluso los mejores amigos se sentirían distanciados y no se veían durante mucho tiempo. Charis sonrió y se animó. Esta vez estaba decidida a ganarse su corazón. Capítulo 203. A la mañana siguiente, el automóvil de Charis se detuvo en la calle frente al edificio del grupo Larson. Salió del coche y miró hacia el magnífico edificio. Habían pasado 3 años desde que se fue de San Francisco. Muchas cosas habían cambiado. Edificios altísimos salpicaban las calles donde quiera que mirara. El grupo Larson era completamente diferente de lo que era hace 3 años. En ese momento, los 3 trabajaban día y noche en un pequeño estudio. Ahora, el grupo Larson se había convertido en una magnífica empresa con miles de empleados trabajando incansablemente para ellos. ¿Por qué estás recordando el pasado en lugar de entrar y ver cómo es tu futuro? Charis se dio la vuelta y vio a Garrett. Se subió las gafas de montura dorada por el puente de la nariz y sonrió amablemente. Sé que cambias tu plan y regresas temprano. Dios, ¿te ves tan hermosa ahora? Solías decir que me comporto como un niño. De todos modos, ¿recibiste mi regalo? 2 botellas de la Romanée Conti, ¿eh? Charis bromeó. Rodando los ojos, la reunión pareció traer recuerdos del pasado. Los 2 revivieron sus días de adolescencia. Sin embargo, Brandon no estaba con ellos ahora. ¿Dónde está Brandon? ¿Cómo está él?, preguntó Charis mientras seguía a Garrett al interior de la compañía. Eres una mujer sin corazón, Charis. Sé que estás ansiosa por conocerlo. Te fuiste sin despedirte. Estoy parado justo frente a ti en este momento, pero estás preguntando por él. Eso es doloroso. Garrett frunció el ceño. Sonaba celoso. Si Charis no conociera bien a Garrett, lo habría malinterpretado. Vamos, Garrett. Sé que esas hermosas amigas tuyas te han cuidado muy bien. De todos modos, ¿cómo está Brandon? La madre de Brandon había fallecido cuando él era joven y nadie se hizo cargo de él. Él es un pájaro libre después de todo. Él es... Garrett se mordió el labio porque casi soltó la verdad. Era consciente de lo que había sucedido entre Ethan y Charis, por lo tanto sintió que sería mejor si Charis se enteraba del matrimonio de Ethan por el mismo hombre. De lo contrario, solo complicaría más las cosas y Ethan lo regañaría nuevamente. Garrett hizo un puchero inclinando su cabeza hacia el edificio del grupo Larson. Te encontrarás con él en un par de minutos. ¿Por qué me sigues preguntando por él? Entra y compruébalo por ti misma. Charis le sonrió y entró en el edificio. La sala de conferencias en el último piso del grupo Larson estaba lleno de gente. La habitación estaba decorada con buen gusto. Todos los altos ejecutivos se habían reunido para dar la bienvenida a Charis de regreso a casa, incluido el propio Brandon. Brandon se sentó en la cabecera de la mesa. Su temperamento sobresaliente y su extraordinaria apariencia lo hacían sobresalir sobre el resto. Charis lo vio fácilmente entre la multitud.
Habían pasado 3 años, pero Brandon todavía se las arreglaba para debilitarla en las rodillas. Su corazón se aceleró ante la simple vista de él. Charis durmió hasta tarde anoche y no se había recuperado del todo al desfase horario, pero la emoción de conocer a Brandon pareció energizarla en un instante. Pasó horas frente al espejo vistiéndose para impresionarlo. Ahora estaba segura de su apariencia. Todos los altos ejecutivos vinieron a hablar con Charis. Ella los saludó cortésmente y caminó hacia Brandon. «¿Cuánto tiempo sin verte, Brandon?» Charis sonrió y estrechó su copa contra la de él. Quería abrazarlo y decirle cuánto lo extrañaba y lo sola que se había sentido durante estos 3 años. Una sonrisa tiró de la comisura de los labios de Brandon. Tomó un sorbo del vino tinto mirando a lo lejos. Parecía que estaba pensando en otra cosa. «Debes estar cansada después del largo viaje. Bienvenida de nuevo». Charis se sentó junto a Brandon. Quería pasar todo el día hablando con él. Pensó que Brandon le preguntaría sobre su vida personal y lo que había estado haciendo durante los últimos 3 años, pero él estaba bebiendo su vino sin pronunciar una palabra. La indiferencia de Brandon rompió el corazón de Charis. «Nos encontramos después de 3 años, ¿no tienes nada que decirme?» Brandon dejó su vaso y la miró. «Esta vez hemos obtenido enormes ganancias del mercado extranjero. La compañía ha decidido recompensarte por ello». Charis arqueó una ceja y lo miró con ojos expectantes. «Obviamente no quiero trabajar gratis. ¿Qué recompensa recibiré?» «Durante la reunión con los altos ejecutivos decidimos darte un ascenso junto con un aumento. Además de eso, también obtendrás acciones adicionales y un bono. Siempre te trataremos de manera justa», dijo Brandon con calma. La mandíbula de Charis se tensó. Ella estaba completamente decepcionada. Brandon solo la consideraba una excelente empleada. Sin embargo, Charis quería ganarse su amor y cuidado, no recompensas monetarias. Capítulo 204. «No has cambiado en absoluto». Charis miró su copa de vino, incapaz de ocultar la decepción en sus ojos. Ethan echó un vistazo a la habitación y luego miró su reloj. Sin otra palabra, se puso de pie y se abotonó la chaqueta del traje. «Se está haciendo tarde y todavía tengo trabajo que hacer. Diviértete». Solo había asistido a la fiesta por el bien de la formalidad. El regreso de Charis no fue un asunto menor. Después de todo, Brandon Larson ciertamente tenía que estar presente en la fiesta de bienvenida. La cabeza de Charis se levantó de inmediato. «Oh, ¿aún no has terminado por hoy?», saltó ella. «¿Necesitas mi ayuda en algo?». Solo habían estado hablando durante unos minutos. Se resistía a verlo irse tan rápido. Su oferta hizo que Ethan frunciera el ceño, pero su tono siguió siendo cortés. «Esta fiesta se trata de ti, no tiene sentido que desaparezca en un evento realizado en tu honor». Al final, Charis solo pudo sentarse y mirar abatida mientras Ethan se alejaba. Cuando finalmente desapareció de su vista, ella bebió de su copa de vino de un trago. «Oh, ¿no tuviste una conversación agradable?», preguntó Garrett, dejándose caer en el asiento junto a ella. «¿No te di una actualización sobre lo que ha estado sucediendo recientemente?». Con una sonrisa amarga, Charis tomó la botella de la mesa y llenó su copa con más vino. «¿Cómo espera que nos pongamos en día con algo?». Dijo que estaba ocupado con el trabajo y se fue hace un par de minutos. Garrett inclinó la cabeza hacia un lado y se frotó la barbilla. Así que Ethan no le había dicho nada. La vio beber sus penas por el rabillo del ojo. «Sé que regresaste por Ethan, pero hay algo que debes saber, Charis». Ella reconoció la seriedad en su tono y se detuvo. Ella sabía lo que venía. «Me vas a decir que me rinda con él, ¿no?». El rostro de Charis se arrugó con una mueca. «No hay necesidad de eso. Me temo, lo he amado durante todos estos años. No me rendiré hasta que no tenga absolutamente ninguna opción más que hacerlo». Garrett se rió sin humor y negó con la cabeza. «Ni siquiera he terminado de hablar todavía. No te estoy diciendo que te rindas. Solo quería que entendieras algo. Ahora, si no quieres escucharlo, entonces no diré nada. Pero ten en cuenta que si actúas con descuido en el futuro, podría afectar algo más que tu relación con Ethan». Agarró la botella de vino y la colocó en algún lugar fuera de su alcance. Charis se recostó y reflexionó sobre su advertencia. Después de un rato, ella preguntó: «¿Tiene novia?». Se dijo a sí misma que estaba bien si lo hacía. Ethan era un partido. No había forma de que alguien tan brillante permaneciera soltero durante tantos años. Todo estaba bien porque podía esperar. Ya había esperado la mejor mitad de su vida. «Está casado», dijo Garrett sin rodeos. Sus palabras la golpearon como un relámpago y los ojos de Charis se llenaron de lágrimas al instante. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo pudo Ethan haberse casado sin que ella se diera cuenta? «¿Por qué no he oído hablar de esto?», preguntó Charis. «He estado prestando atención a cada uno de sus movimientos, incluso cuando estaba en el extranjero». Garrett levantó una ceja y suspiró. «Es posible que hayas estado prestando atención a Brandon.
Pero él no es el que se casó, Ethan lo es. Es cierto que a Charis no le había importado mucho la otra identidad de Brandon como hijo ilegítimo. Ella siempre lo vio como el CEO del grupo Larson, nada más y nada menos. ¿Qué pasó exactamente? Garrett procedió a relatar las circunstancias que habían llevado al matrimonio de Ethan y Janet. Ethan se preocupa por su esposa, enfatizó. Te digo esto porque no quiero que traspases sus límites. Si lo hace, solo estaría arruinando cualquier relación que tenga con él. Y es posible que nunca tenga la oportunidad de repararlo de nuevo. Charis luchó por ocultar su conmoción y su dolor. Se cubrió la cara con las manos y respiró hondo varias veces. Pero ella todavía no podía calmarse. Por un momento Garrett solo la miró, impotente e inseguro de qué decir a continuación. Al final se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Tómate tu tiempo para procesar esto. Ya no eres una niña, debes saber qué hacer. Él se puso de pie. Me voy ahora. Charis hizo todo lo que pudo para contener los sollozos. Se las arregló para recomponerse lo suficiente como para poder detener a Garrett con una pregunta. ¿Sabe su esposa que Ethan y Brandon son la misma persona?